Comenzamos un nuevo punto de encuentro y lo quiero hacer como siempre, enviando en nombre de todo el equipo de Déjate de Historias Televisión nuestro más sentido pésame a los familiares de todos los fallecidos en estos días y nuestro reconocimiento, por supuesto, y agradecimiento también a todos aquellos que han trabajado y trabajan para combatir el coronavirus. El programa de hoy lo vamos a dedicar precisamente a eso, al COVID-19 y más concretamente al estudio de investigación que han realizado, pues como no podía ser de otra manera, un grupo de investigadores, en este caso de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre el exceso de mortalidad en nuestro país, motivado por la pandemia del coronavirus. Trataremos de explicar lo más detallado posible por qué se ha producido este exceso de fallecimiento aquí en España, cómo hemos llegado a ello y si se podría haber evitado en parte. También intentaremos averiguar cómo va a ser nuestro futuro inmediato con los datos que tenemos hasta ahora, por supuesto, respecto a este virus que tan letal es para los humanos y que tanto está afectando al mundo entero en general y a nosotros en particular. Bueno, pues para conocer con detalle este importantísimo estudio me acompaña el profesor titular e investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, Rafael Cascón. Rafael, muy bienvenido a nuestro programa y gracias por habernos hecho un huequecito para estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por esa bienvenida. Estoy dispuesto a responder lo que me quieran preguntar. Y bueno, agradezco lo del importantísimo estudio, pero no es para nada. De verdad, es un estudio simple, de una estimación bastante sencilla lo que se ha realizado. Pues somos profesionales de esto, somos capaces, somos rigurosos, pero es sencillo, es un estudio bastante sencillo que quizás es el valor que tiene, que no tiene nada entre medias, ninguna cosa de simulación rara ni extraña, pero bueno, es una cosa sencilla. De cualquier cosa lo explico a las preguntas que me vayan a decir. Pues con esa sencillez que dice que tiene el estudio, a mí no me lo ha parecido, yo cuando me lo he leído, me ha parecido pues un trabajo realmente importante, donde hay que cruzar datos, en fin, que luego ya simplificarlo y contárnoslo a los demás quizás sea más fácil, pero el trabajo a mí me parece ímprobo, diga lo que quiera decir el profesor Cascón, que no me quiero equivocar al decirle el apellido, sobre este estudio. Pues yo quiero que nos detalle un poco en líneas generales, ¿no? Yo decía, ¿por qué ha habido tantísima letalidad aquí en España? Y eso que los datos oficiales creo que no coinciden con el estudio en general y con la idea que tenemos la mayoría de los españoles de que los datos son superiores a los que nos da el gobierno oficialmente. Bueno, en cuanto a los datos, el gobierno realmente la cifra que da, y además lo repito muchas veces, y es la que es, o sea, la cifra que da se confunde un poco, porque el gobierno dice siempre que son cifras de gente que ha fallecido con el COVID diagnosticado. Eso es lo que dice el gobierno, que esos no son los que tienen por qué estar muertos, porque todos los que no se les ha diagnosticado el COVID y hayan fallecido por esta circunstancia no están en esa lista. O sea, realmente lo dice, pero claro, en un caso como el que hemos padecido, en el que ha habido pocos análisis, ha habido mucha gente, yo conozco, que ha fallecido sin que se le hayan diagnosticado, no se sabe, no entra dentro de esa estadística. Entonces, cuando se dice fallecidos por COVID, bueno, fallecidos con el PCR diagnosticado en vida, que luego además no se hacen autopsia después. Hay muchas causas para las que es posible, es bastante razonable suponer que hay más fallecidos por COVID, aparte de esos. Lo que sí que es cierto es que cuando se dice la cifra, ¿son fallecidos por COVID? No, son fallecidos con el anunciado con el PCR positivo. Claro, faltan algunos cuantos más que se pueden estimar de algunas cosas que era de lo que íbamos a estudiar. Las causas de por qué hemos llegado a esto es otra cosa que, bueno, podemos comentarlo, podemos hablar de cualquier cosa, pero nuestro estudio iba en la contabilidad de los fallecimientos, ¿vale? Y comento, si quiere comentar sobre el estudio o si quiere hablamos de causas por las que no puede llegar a esto, no tengo ningún problema. Pero eso no era nuestro estudio, ¿de acuerdo? Pues, comento. O sea, que el estudio se basaba
bueno, pues exactamente en los datos que iban recopilando, supongo que a través, nos lo contará, pues a través de las propias autonomías, los datos que dan, también de las morgues, en fin, un poquito, ¿no? Yo quiero saber, ¿no? Vale. A ver. Más que contar yo, quiero que nos cuente. Perfecto, es más sencillo que esto. Y eso hay mucha gente que lo cuenta, que dice, bueno, es fácil de detectar. Si toda la gente que fallece se registra en un registro civil, basta con contar todos los registros civiles y restarle las personas que fallecen de media, y ese exceso de mortalidad, cuando hay una causa común, una causa muy clara, se le puede atribuir a esa cantidad. Eso es lo que hemos hecho. No es que lo hayamos hecho nosotros. Eso hay un organismo oficial, un organismo que está llevado por el Instituto de Sanidad Carlos III, el Instituto de Investigación, que lo hace, que recoge automáticamente, informáticamente, todos los datos que le llegan de los registros y los compara con la mortalidad que se ha producido otros años. O sea, eso realmente se hace. Vamos, y además eso se hace de hace un tiempo. Con esto se ha hecho otras veces para detectar los fallecidos en otro tipo de pandemias, en pandemias de gripe con motivos de olas de calor. Cuando se dice han fallecido 3.000 personas por una ola de calor, se refieren a eso. No es que se haya contabilizado, sino que se ha detectado lo que ha fallecido sobre la media y se resta. Entonces se estima esos son. Vamos, en nuestro caso es el propio doctor Simón, el portavoz del servicio de emergencias, el que estaba vinculado a este observatorio, el que entiende que en algún artículo dice que se podía estimar de esta forma, ¿vale? O sea que, bueno, es el portavoz de todo esto, supongamos que entiende esto. Entonces ese observatorio, es verdad que da sus datos y son públicos, cualquiera los puede ver, cualquiera puede acceder. El Ministerio de Sanidad, cuando hace la contabilidad de los fallecidos, incluso da unos links para ir a ese observatorio. Los datos existen y además hay mucha gente que ha acudido a ellos, muchos periodistas. Lo único que sí que es cierto que es que cuando el observatorio de monitorización da esa cifra, que ahora está, no he visto exactamente la de hoy, pero ayer estaba 31.000 fallecidos, que ya es más que la que pone bueno, 31.000 fallecidos, más que la media, ¿de acuerdo? Eso luego hablamos si son de COVID o no son COVID, pero da 31.000 fallecidos más que la media. Aparte de decir esa cifra, te dice alguna cosa más. Te dice, bueno, pero en esta cifra hay un retraso que nosotros lo ajustamos de determinada manera. Hay registros que no nos notifican. Hay algunas cosas que te lo dice también, por lo tanto, realmente el exceso de fallecidos en España, está diciendo, bueno, nosotros decimos que son 31.000, pero faltan. Hay algunos aquí que no contamos. Eso te lo dicen en la parte de abajo de los informes. Y sencillamente lo que nosotros hemos hecho ha sido contar esos que faltan. O sea, el informe te dice, hay 31.000, pero faltan unos cuantos, porque aquí no recogemos toda España. Hay algunos en España que no los recogemos. Y luego hay unos datos que vienen con retraso y nosotros creemos que son una cantidad. Y nosotros lo que hemos hecho es decir, oye, esa cantidad es un poco rara porque no cuadran las cuentas. Nosotros lo que hemos hecho es estimar entendemos que correctamente, pero entendémoslo correctamente, luego lo puedo explicar. Lo que hemos hecho es contar exactamente lo que dice el propio observatorio, el propio que recoge todos los registros civiles, lo que dice que falta. Y con lo que ellos dicen que falta, nosotros lo hemos dicho. Si dicen una cosa muy sencilla, lo voy a explicar muy fácil. Si en los datos que da el observatorio nos dice que el 81%, ahí solo hay un 81% de los registros de Madrid, no los registros de la población de Madrid, solo está recogida ahí el 81% de la población de Madrid, nosotros hemos dicho, vale, pues en el total de Madrid faltan muchos más fallecidos, porque los que no están aquí, desgraciadamente, ese casi 20%, también está falleciendo. Ese 20% de población que no va a los registros que reportan a Momo también está falleciendo. Pues simplemente hemos dicho, hombre, en función de los que sabemos, los que desconocemos es muy fácil hacer esa estimación. Y así con los registros de toda España. Y así llegamos a esa cifra. Partiendo de los registros civiles. Una estimación, de verdad, sencilla. No es muy complicada. No es nada complicado. Y según ese estudio, realmente ¿cuántas personas habrían fallecido, incluyendo ese porcentaje que el gobierno
no es que desestime, pero que no incluye. O sea, los últimos datos que tenemos que rondan alrededor, pues eso, 31.000 con todos los fallecidos en general. Pero por coronavirus dicen que próximo a los 28.000. Pero la idea es que son bastantes más. Claro. Ese residual que dejan, claro. suman unos pocos. Son bastantes, son unos cuantos más. O sea, ahí yo comento, por eso he dicho esa cifra. O sea, en esa cifra que se dice que hay un exceso de mortalidad de 31.000, se está contando, en el 80% de Madrid, contando solo el 80% de Madrid, digo Madrid, porque es una comunidad que desgraciadamente estamos siendo muy castigados por esta pandemia, es tremendo, además con la cantidad de población. Sí, así es. Entonces, desgraciadamente, afortunadamente las cosas van mucho mejor, de verdad que afortunadamente van mucho mejor, pero hemos sido castigados de forma terrible. Entonces, si en esos 31.000 que se está diciendo que esto es de mortalidad, solo está contado el 80% de la población de Madrid. Hay un 20% que no está contabilizado. Esos quiere decir que en Madrid está muriéndose mucha más gente que no está metido en este exceso de mortalidad. Sumando todas esas cosas, nosotros encontramos, siempre en las estimaciones, tiene algún margen de incertidumbre, que el total de España podríamos andar de un entorno de que el exceso de mortalidad sobre la media son del orden de 40.000, 42.000 fallecidos, y hay otras estimaciones que incluso dan más y con también grado de verisimilitud que también sería interesante tener presente. La cuestión es decir, estaban muriéndose 43.000 personas más de lo que se mueren normalmente desde que se inicia la pandemia. Cuando solamente hay una causa, solo se ha detectado una causa clara, si al mismo tiempo que esta pandemia hubiera habido otra causa adicional que estuviera localizada, o sea, no sé, podía haberse superpuesto con gripe al mismo tiempo. Todavía estamos en la gripe, es una temporada un poquito anterior, pero podía haberse alargado. Se hubiera detectado en los hospitales que más gripe, no es el caso. Podría haber sido, no sé, una ola de frío, alguna ola de calor, pero no ha ocurrido eso. No ha ocurrido nada más adicional, nada más que la pandemia, que ya es suficientemente grave. Se puede estimar, una cierta lógica, que ese exceso de fallecidos pues está relacionado con la pandemia. Pues, no sé, puede haber otra causa, pero parece razonable que la gran mayoría de esos 42.000 de exceso estén relacionados, o bien porque no exactamente que se hayan muerto por el COVID, pero que debido a que tienen COVID se les han agravado otras dolencias y han acelerado su fallecimiento, por ejemplo. Eso es una causa de la pandemia también. Y ¿de dónde salen esa diferencia tan grande que pueden ser? Y dices, pues, oye, estás hablando de 17.000 personas más, en este caso. Estoy diciendo, bueno, 15.000, 16, 17, depende. Ojo cuando hablamos aquí, y quiero me gusta que nada más empezar, lo que das el pésame. Estamos hablando aquí de miles de personas como si fueran números. Siempre hay que tener muy claro que cada persona que se está diciendo, cada 1.000 personas son 1.000 personas más, son 1.000 tragedias más. Que me perdonen los fallecidos si piensa algunos familiares que lo estoy tratando así, sé de lo que sé esa tragedia que existe, sé lo que hay, o sea, que no lo digo alegremente, que nada, todo lo contrario, soy consciente. Comento, esas 15.000, 16.000, 17.000, ¿dónde están? Hombre, pues yo entiendo gente que ha fallecido a los que no se le han diagnosticado, gente que ha fallecido en sus hogares a los que no se le ha diagnosticado COVID. Yo creo que todos en Madrid, desgraciadamente, conocemos a gente que le ha ocurrido esto. Casi todos. No, se ha muerto, no tenía nada anteriormente y se ha acelerado y no la podía hacer en residencias, que no se les envió a los hospitales. Pero no voy a entrar en si es razonable o no quiero entrar en eso, que es que a lo mejor es posible, los hospitales colapsados. Ocurrido, esas personas que han fallecido, no se les ha diagnosticado el COVID y todavía no era su momento. ¿Sabes? Pues todo eso es muy posible que sean esas 17.000 personas de exceso, lo que llevaría una cantidad. No es una novedad. Este estudio que hacemos nosotros está un poco en relación en línea. Hay otras formas de estimarlo. Hay otras comunidades, por ejemplo, en Madrid, que ha hecho un estudio adicional. O sea, aparte de los fallecidos con diagnosticados COVID, ha cogido y ha dicho, bueno, y en los certificados, podemos ver los certificados de defunción de toda esta gente, de todas estas personas, y ver, aunque no es que ponga COVID, sino que ponga alguna afección que esté vinculada a COVID. Y les hay unas cifras
que son parecidas a las nuestras en la Comunidad de Madrid y en otros sitios. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la Generalitat de Cataluña. Hay otras formas de contabilizarlo y salen siempre más, claro, los que han fallecido por COVID están, eso es seguro, los que el gobierno están, sin ninguna duda, han fallecido con el positivo COVID, esos son, y hay muchos otros que a los que no se les ha diagnosticado. Son 17.000, 18.000. Sí, y cada vez que digo 17.000, 18.000, cuento 1.000 personas más, es una barbaridad. No sé si se me ha entendido y si no puedo relevante. Perfectamente. Y además ha quedado muy claro que 17.000 personas son 17.000 tragedias, no son un número. Precisamente porque no son un número, se ha hecho este estudio para decir, oiga, que aquí ha habido unas cuantas personas más que no las vamos a olvidar, no solo los datos oficiales, estos también. Y en cuanto a los certificados de defunción, a mí me consta que aún hay muchísimos certificados de defunción no emitidos. Al menos no les han llegado a las familias. Y me consta porque hay plataformas de afectados que están desesperados porque se quieren unir y pues para poder demostrar, que no tienen por qué, pero bueno, demostrar que su familiar ha fallecido por coronavirus, necesitan ese certificado de defunción que no les está llegando a las familias. O sea que es importantísimo. Y en cuanto a si está claro el estudio, para mí está clarísimo y alguien tenía que hacerlo. Pero aquí, claro, una de las preguntas que yo ponía sobre la mesa en la entradilla que hacemos es, esto se podía haber evitado en parte conociendo qué es lo que estaba pasando, teniendo ya datos, porque he leído precisamente hoy, he leído un artículo en el que hablan de que el gobierno tenía información de personas ya fallecidas por COVID-19 que no estaban contabilizando en los inicios y que luego las han ido incluyendo poco a poco, unos sí, otros no, y esto es que es una cosa muy seria. Es un artículo que he leído hoy mismo, Entonces, igual si se hubiera sido más riguroso, o quizás es que les pilló con el pie cambiado y no sabían de qué iba esto, pero si hubieran sido más rigurosos a la hora de contar los fallecidos por la pandemia, igual estamos en otra situación, ¿o no? No lo sé, lo que pasa es que puedo tener una cierta opinión, lo que pasa es que a mí me gusta articular un poco en números para ser verdaderamente objetivo. Cada uno podemos tener nuestra opinión a la hora de decirlo, y yo podría decir la mía, pero soy un poco personal. Me gusta apoyarme un poco en datos. Quiero ser un poquito. En nuestro estudio sí nos apoyamos en datos. El artículo, no puedo opinar de un artículo que no he leído, lo que están contando no lo dudo, pero quiero leerlo. En cuanto a datos, sí puedo analizar, eso sí lo veo, los datos nuestros saben esa cantidad. Si analizo datos en comparación con otros países de nuestro entorno o de nuestro entorno, el resto. Y eso sí son objetivos, o sea, esos son tremendos para nuestro país, o sea, son términos relativos, estamos fatal, y si además hay más, como parece, es todavía peor. Y además, en la comparación, yo sé que otros países han hecho ajustes para intentar acercarse a otra estimación. No digo que en España se tenía que hacer otra, no voy a entrar, solo quiero decir que en otros países sí se han hecho estos ajustes. En Francia inicialmente no se contabilizaban las extrahospitalarias o las que estaban, hicieron un ajuste ya hace un tiempo. En Bélgica, que por ejemplo en términos relativos, en términos, si se ponen fallecimientos por millón de habitantes, por habitante, parece que lo tiene mayor. Realmente lo que hacen es que ellos estiman cualquier sospechoso. Es que esos en sus cuentas están estimando cualquier sospechoso. Es más, han tenido quejas por lo contrario, porque la gente dice que estamos estimando demasiado. Bien, estiman hacia el alza, por eso también se sale. O sea, hay otros países que han... Italia ya ha tenido hace tiempo que el Instituto de Estadística hizo un estudio precisamente algo parecido, y estimaba en el Reino Unido, que también son los más castigados, están estimados. En España esto no se ha hecho, que a lo mejor está bien, no entro en lo que sea. En cuanto se podía haber evitado la previsión,
vamos a ver, es un tema difícil, es un tema muy difícil. Estamos hablando de una pandemia que ha afectado a todo el mundo, pues a nosotros nos afecta. Lo que sí que es cierto es que a nosotros nos ha afectado más. A nosotros nos ha afectado más. Estamos con Italia, pero todavía peor quizás. O sea, nos ha afectado más. Entonces, habría que analizar, sí que hay que analizar qué es lo que ha pasado. Y partiendo de la base de que estas cosas, esto es muy difícil. Esto tiene que ser dificilísimo llevar. En cuanto a números, hombre, yo sí analizo, desde el principio sí va viendo evolución de contagios. O sea, la evolución de contagios, hombre, sí indicaba cómo íbamos de pronto. El mes de marzo, pero no es que quizás es un poco complicado. Sí se puede, sí hay cosas que sí se podrían. Cuando estamos en la situación en la que estamos, hay que analizar y hay que pensar que desde luego hay cosas que se podrían haber mejorado. ¿Cuáles? Bueno, es un poco complicado, pero es complicado pensar que cuando estás en uno de los peores escenarios o en unas peores situaciones comparados con todo el resto de los países del mundo en términos relativos de fallecimiento, es complicado pensar que no se podían haber remediado de alguna manera. O sea, solamente digo eso, no quiero, de verdad que no quiero opinar, pero yo sí la comparación con otros países sí la hemos hecho y no estamos bien, Entonces, y en el caso de Italia, en nuestro caso, vino después de Italia. Que sí, hay un tema de mala suerte, que es verdad que también nos puede atacar y es verdad que seguro que lo hay, pero sobre todo para analizarlo, para que en el futuro estas cosas no deben de volver a ocurrir. Y partiendo de la base de que entiendo que cualquier tipo de gestión tiene que ser muy complicada, pero, hombre, esta es la situación en la que estamos, un poco cómo son esas cosas, creo yo. Profesor, nos quedan apenas un par de minutos para despedirnos y poco más. Lo único, muy breve, con los datos que vamos teniendo ahora, porque está bajando muchísimo la letalidad, como es lógico, y pensando en que tendremos pronto, o sea, hasta que llegue esa vacuna que necesitamos para poder combatir la pandemia, con los datos que tenemos ahora mismo podemos ser optimistas en cuanto a que esto está más controlado. No hay que, como siempre, no hay que bajar la guardia. O sea, y eso, razonablemente, yo creo que la gente lo está entendiendo. Las medidas de distancia social se mantienen. O sea, las precauciones con las mascarillas se mantienen. O sea, eso es un poco sorprendente que no haya llegado también. Tienen cosas que no dan, o sea, que el cuidado con esto, evitar actos absolutamente masivos, todavía no es el momento, pero esto hay cosas que sí estamos en unas cifras buenas, o sea, dentro de la tragedia que es escuchar, o sea, para mantener unas precauciones, la distancia social es fundamental, o sea, que salga tener cuidado cada uno de lo personal, cada uno de los metros, es importante mantenerlo, pero optimistas, por supuesto, o sea, estamos en unas cifras que es una tragedia, estar con 100, 80 fallecidos al día es una tragedia, pero no hay que olvidar que veníamos de días de que teníamos fallecidos, o sea, entonces, y una cosa que es importante tener presente es que la cifra de fallecidos es una cifra que va detrás de lo de contagiados, o sea, el que estemos reduciendo estos puntos quiere decir que el nivel de contagios, en principio, es más optimista. Quiero decir, con todas las precauciones que hay que mantenerlo, no consiste en que salgamos a hacer la calle, abrazarnos todos y tener... No, consiste en mantener y que cada uno sea consciente de dónde está y no está con multitudes. Pero para ser optimista, de que con cuidado, con precauciones, estamos bien, estamos desgraciadamente con, la desgracia de todas las personas que salen.
pues con ese optimismo que debemos de tener y emplazándole a volver a estar aquí con nosotros, pues cuando pues no sé, estemos en una situación todavía más favorable, porque sin duda sigue habiendo muchos muertos, o sea, uno ya es mucho, pero yo espero que el profesor Cascón vuelva a estar aquí con nosotros y podamos seguir comentando los últimos datos que vaya teniendo y nos vaya poniendo un poquito al día. Así que, profesor, hemos llegado al final del programa. Yo le invito a que vuelva a estar aquí con nosotros sin tardar demasiado. Voy yo encantado. Siempre que me inviten, yo me comparto. Muchas gracias. Se lo agradecemos. Le damos las gracias y le recordamos que es profesor titular e investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid y es el profesor Rafael Cascón. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora ya sí me despido a todos ustedes, como siempre. Ya saben que eso lo digo todos los días, así que procuren hacerme caso. Que recuerden que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más y un saludo.